Vamos a darle la bienvenida a Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Lo tenemos. ¿Cómo estás, Antonio? Muy Bienvenido. bien, gracias. Muy bien, gracias. Y tú, Miguel Ángel, un gran placer siempre estar contigo y con tu audiencia. Igual, igual. Sabes que yo aquí desde hace rato le estoy poniendo títulos a los programas y se me ocurrió que el programa de hoy podría tener un título así como que Desespero Total. Y yo toco la campana. Y si te daría chance de decir si validas o no validas que hay un grado de desespero importante en este instante, ¿qué dirías tú? Yo creo que sí hay un grado importante, sobre todo por el carómetro de Jorge Rodríguez ¿Viste? esta tarde cuando anunció eso. Era un Jorge que sabemos que es psiquiatra, que maneja sus emociones y que es el hombre maquiavélico dentro de ese grupo. Hoy básicamente había dolor, expresaba dolor, era casi como si tuviéramos un funeral, o sea, como cuando anunciaron la muerte del presidente Chávez. O sea, había sentimiento de dolor, de pérdida, y eso definitivamente le mete mucho presión a ellos, porque el Pollo Carvajal escogió venir a Estados Unidos cuando él dice nos correspondía que la justicia de España nos lo entregara a nosotros, porque ellos también tenían una orden de extradición. El Pollo, con sus abogados, acordaron con la audiencia de que fuese a los Estados Unidos, porque él sabe que en Venezuela corre riesgos. Lo Aquí, matan, lo matan. exacto. Aquí él viene pensando en el caso del general Cliver Alcalá. Él cree que puede tener ese trato de entregar esa información que él maneja, porque el Pollo, como sabemos, tiene toda la información en términos del narcotráfico, lo tiene, pero lo más importante son las conexiones terroristas. Y por supuesto, como aquí para negociar tienes que implicar a alguien que esté por encima de ti, es Nicolás Maduro, que era el canciller de Chávez en el momento en que él fue el hombre de la inteligencia. Entonces aquí, si vemos el caso también de Cliver, que fue lo que básicamente le quitaron la carga de que tenía contra el narcotráfico y fue la parte terrorista, lo que la información importante que le está dando, el tiempo que está ganando para la libertad. Entonces yo creo que él está montando un caso en el mismo línea de acción. Entonces, Ahora, mira, puede estar procurándose a sí mismo. Yo lo decía desde el programa de ayer. De hecho, le dije a Enler García que buscara la última información de Cliver Alcalá. Listo, le levantaron los cargos de narcotráfico y tal. Bien, eso puede ser algo que procure para sí mismo el Pollo Carvajal. Ahora, ¿por qué el carómetro es tan importante para ti, Antonio, como para validar mi tesis de que hay desespero en grado importantísimo? Sí, a ver, la comunidad internacional sabe que el régimen dictatorial venezolano es corrupto, que está metido en lavado de dinero, que está vinculado al narcotráfico y que es auspiciador y aliado de regímenes terroristas. Ya eso está como que... Y fíjate, y Delcy Rodríguez fue a la reunión en Bruselas. Y Maduro, no obstante saber de eso, y de hecho, ya saber el mundo que se va a abrir una investigación, o se abrió la investigación, prosiguió la investigación en la Corte Penal por delitos contra los derechos humanos, pues ellos siguen en su actividad. ¿Por qué tendrían particularmente ese sentimiento de pérdida y dolor a tu juicio, Antonio? porque si él llega a un acuerdo con la fiscalía, él pasa de ser acusado a ser testigo. ¿Y a dónde, qué caso va a contribuir para ser testigo? Él tiene, por supuesto, si nos recordamos cuando estuvo en Aruba, quiénes fueron los más cercanos, los que se sintieron alegres que los podía revelar, los hermanos Cabello, Diosdado, José David, ¿verdad? Podría dar información sobre ellos, entonces sigue fortaleciendo el caso. Acuérdate que aquí, para poder llevarte al gran juicio, tú necesitas los testigos con pruebas, ¿verdad? Y por lo menos se necesitan 3, ¿verdad? Mínimo 3, y también, por supuesto, en el lado con la FARC terrorista, Rodríguez Chacín también tendría que estar muy preocupado. Recordemos que Cilia lo fue a recibir en términos de lo que representa para la familia Maduro Flores. Entonces,
Tarek, por supuesto, pero Tarek ya sabemos que está ahorita fuera de juego y entonces, bueno, podríamos hablar de Tarek. Entonces, él es un hombre que va a aportar pruebas a causas que están aquí abiertas y que tiene. Entonces, él se convierte en un testigo a partir de esa negociación que hace. Y eso les preocupa a ellos porque sigue creciendo el expediente que hasta un momento determinado va a terminar y van a ser imputados aquí con un gran jurado. Y tú sabes que a pesar que lo que ocurrió con los sobrinos de la pareja presidencial, pero eso es después que te hacen el juicio, te condenan y hay el perdón presidencial, pero eso es después, eso no es antes, entonces siempre, y tiene que estar aquí. O sea, eso no se hace por teleconferencia, entonces, porque es una potestad del presidente de los Estados Unidos. Entonces, para ellos saben que eso más bien lo aísla, más bien deberíamos ver esto, que la salida electoral se va a complicar porque ellos se van a sentir muy amenazados y van a decir, tenemos que atrincherarnos en Venezuela. Pero también pueden usar en reactivar México para poder buscar cómo negociar, porque México ahora se pone otra vez interesante ante esto. Entonces abre la puerta también posible de México, porque al tener las puertas cerradas, una manera de poder mostrar ante los Estados Unidos voluntad es, bueno, vamos a México, que se lo está pidiendo la comunidad internacional, y buscar también por ahí una solución. Hay una serie de escenarios que se están abriendo, Miguel Ángel, interesantísimos, con esta venida de Cliver Alcalá, y ellos venían jugando una posición de fuerza ante el diálogo, decían que no, que querían las sanciones, y ahorita el que necesita más bien buscar una solución para los casos de ellos son ellos mismos. Bien, y vamos entonces, a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque está muy interesante esto, así que al regreso, como decimos coloquialmente, barajéamela más despacio. Antonio de la Cruz, con su tesis de que se están abriendo unos escenarios muy interesantes, al regreso nos ofrece los detalles. No se muevan de ahí. Serio, seguimos conversando con Antonio de la Cruz. Bueno, le había dicho yo, barajéamela más despacio, porque dice que se están abriendo una serie de escenarios muy interesantes. El primero, el que pueda fluir ahora información muchísimo más pesada para poner en aprietos al régimen. Pero advertías que esto podía complicar el proceso electoral porque sintiéndose amenazados, pueden optar por acogerse al modelo nicaragüense, ¿no? Pero preguntándole yo más o menos eso a la doctora Cecilia Sosa en la víspera, Antonio, decía, mira, esto no va a ser tan posible porque nunca antes los niveles de rechazo del dictador habían estado por allá en esos números tan alarmantes. ¿Qué opinas tú, Antonio? Háblanos de esos otros escenarios. El Pollo Carvajal podría ser el equivalente de Vladimiro Montesinos para cuando Fujimori en Perú, porque él tiene toda la información. Si algo tenía el Pollo es que tiene toda la información y la tiene afuera. Y no tiene a nadie de su familia adentro. Tiene a su esposa y a su hija afuera y a su hijo, que fue lo que pasó con Alex Saab, que le secuestraron a la esposa y por supuesto él ha cantado, pero no todo lo que ha tenido que cantar el negocio. Entonces, el Pollo Carvajal, para poner un contexto porque es importante si él llega a un acuerdo con la Fiscalía, siempre dijo y reconoció en la etapa del 2019 que no estaba con el régimen, si más bien hasta reconoció el interinato. O sea que él, en términos de su conciencia, él ya se había desprendido de ahí. O sea que él no tiene ningún problema. Lo que pasa es que no quería llegar a Estados Unidos porque los acuerdos que había hecho y que había hablado, le han dicho siempre que tiene que pagar una parte de prisión. Él no se salva de prisión y él no quería. Él quiere entregar todo y ver como somos nosotros, los venezolanos, la viveza criolla. Pues me puedo liberar. Casi entrego todo, estoy unos meses y me voy. Y eso no está planteado en esos términos. Entonces vamos a los escenarios. Es cierto que no somos Nicaragua. Y llegar al punto de aislarse al tipo Nicaragua, ya en Europa le hicieron un llamado de atención. El mismo Borrell, que siempre ha jugado más o menos muy cerca con ellos, le dijo, queremos una elección libre, competitiva e inclusiva. Y eso va a depender mucho de cómo se aísla. Pero la amenaza, porque para poder negociar esa salida,
que era lo que ellos habían manejado hasta ahorita, habían manejado el discurso de las sanciones, tú tienes que tener incentivos. Y no pareciese que en este momento los incentivos están apuntando hacia ellos, más bien tienen que salir a negociar para buscar eso. Y por eso, cuando te digo se abre México, es en ese término de poder mostrar que hay amplitud y ver cómo pueden negociar una solución. También tenemos para eso ese rechazo tan alto que tiene hoy Maduro de un 89%, que sea contundente, que salga, que esté convencido de que puede tener un cambio en sus manos. Porque ¿qué tenemos? Tenemos una esperanza que está convertida, pero también hay miedo. Entonces, estos dos emociones están compitiendo. ¿Cómo vamos a manejar? El miedo lo maneja el régimen, ¿verdad? Y la esperanza la maneja la candidatura. Pero si no logramos que esa esperanza no automotive, el miedo va a prevalecer. Entonces yo creo que aquí vemos cómo están manejando los nombres para el Consejo Nacional Electoral por parte del régimen, que van a ser definitivamente inclinados a él, aunque muestren una fachada de algunos independientes, y vemos cómo él colocó en los que van a manejar el Plan República a 3 incondicionales que no estaban en la meritocracia entre los primeros 50, sino que estaban en los últimos, y ellos van a jugar a favor. Entonces ellos están colocando sus piezas para ellos, para ir a una elección competitiva si se diese el escenario. Bueno, pero frente a eso, déjame abrir un paréntesis. ¿Qué tanto juega el hecho de que si antes apostando al miedo, y el miedo significa represión, y represión significa heridos, y significa asesinados por razones políticas, ahora tendría el tremendo fantasma tras de sí el dictador Maduro y sus colaboradores de la investigación abierta a instancias de la Corte Penal Internacional e incluso e independientemente de que la oficina de la Corte Penal en Venezuela tenga que ver con apoyo y asesoramiento y formación técnica de los funcionarios que tienen que velar por derechos humanos, igual va a haber una oficina in situ con los ojos bien abiertos a lo que está ocurriendo. El miedo tiene, digamos, la misma peligrosidad que años anteriores. No me lo respondas ahorita, me lo responde al regreso de la pausa. Antonio de la Cruz está con nosotros en la entrevista. No se muevan de ahí. Mira, Antonio, hay información de última hora. Yo sé que dejé flotando en el ambiente lo de si ese miedo está revestido de tanta peligrosidad para la gente como en otros años, habida cuenta de que hay una oficina comprometida con la Corte Penal Internacional instaurada en Venezuela y hay una investigación justamente por delitos contra los derechos humanos y justamente por represión contra la disidencia opositora, ¿no? Pero mírame esto, préstamele atención, que seguro tendrás algo que decir. A ver, adelante. Es de la cuenta de Alberto Rodríguez. News. Última hora, pero si tengo que leer la... Ok. Diosdado Cabello denuncia por conspiración a Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja de Venezuela. Dice, ha llegado a controlar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y quiere dejar a su hijo en el cargo, acusado de violencia familiar. No voy a poner el video. Listo. Lo único que quiero decir, porque las canas que uno tiene no son pintadas, ¿no? Son de algunos años conociendo cómo se mueven las cosas. Si está cayéndose a golpes, no con Mario Villarroel, no. Si está cayéndose a golpes con Nicolás Maduro, es que las cosas realmente están muy descontroladas durante las últimas horas. Conoces la trama, ¿no? Conoces lo que hay detrás de esta denuncia, ¿no, Antonio? No, no la conozco. Ayúdame ahí y unimos los puntos. Bueno, los magistrados a los cuales se refiere son magistrados absolutamente allegados a Nicolás Maduro. Son gente del más cercano afecto de Nicolás Maduro. Y yo no estoy diciendo que el doctor Villarroel, a quien conozco, por cierto, los maneje. No, él los conoce. Él los conoce. Aquí se están cayendo ya a golpes directamente, Antonio, con esto que acabamos de leer, Diosdado Cabello y la familia presidencial. Totalmente. Esto es lo que ocurre precisamente que no hay cuando decíamos que habían caras largas, vemos que hay amenazas, vemos que empieza a surgir porque Diosdado y José David Cabello, cuando ocurrió lo de Aruba, dijo que no se estaba tratando bien al Pollo Carvajal, que no se podía descuidar
porque ellos saben lo que eso implica, pues porque ellos conocen bien. Y el pollo realmente tuvo un trato que Maduro no supo manejar, que siempre no tuvo el apoyo y por eso el pollo estuvo girando. Entonces yo creo que aquí están empezando a surgir también esos miedos internos. Por eso te digo, el miedo también está dentro del régimen, pero ante el miedo del régimen es cómo nos atrincheramos, cómo usamos eso, porque a ellos no le afecta. Es cierto que tú vas a documentar más casos de represión si sucediera, pero ellos se quedan en Venezuela, no saldrían de Venezuela. Entonces, en ese sentido es donde yo digo, si la esperanza logra irrumpir para ser mayor que el miedo, porque hay mayoría, un 88% de rechazo es mayoría, un 12%, y podía suceder un evento como la primavera árabe que irrumpió y se llevó a todo por delante. Y tendría que haber alineamiento de estos factores internacionales, sobre todo Europa y Estados Unidos, para enfrentar esta situación que sí le pone en riesgo también al régimen, porque nunca hemos tenido, Miguel Ángel, un alineamiento entre lo interno con esa fuerza y las fuerzas externas, porque cuando se alineó Trump, Europa no estaba alineada. Cuando más o menos se alinearon, vino el COVID en Venezuela, estoy hablando del interinato. Entonces, nunca hemos tenido, si esa se da, es una posibilidad de poder salir. Por eso yo creo que aquí la esperanza tiene que seguir creciendo, tiene que seguir afianzándose, y por eso lo que tú dijiste, hasta el final es muy importante como mensaje, porque esto es hasta el final por el lado de la fuerza democrática y va a ser también por el lado del régimen de Maduro. Mira esto que ha ocurrido a instancia de los Estados Unidos cuando ya se suponía que iban a, digamos, ceder en aquello de ir renovando y renovando las protecciones sobre los activos, particularmente el principal en los Estados Unidos, me refiero a Citgo. Esto ha sido información de la jornada adelante. Estados Unidos extendió hasta octubre licencia que protege a la empresa Citgo de bonistas de PDVSA. En Delaware, ya sabes, habían dicho, ¿no? Particularmente un juez había dicho que no iba a solicitar permisos ni nada por el estilo, sino que iba a proceder al tema de las subastas de las acciones de Citgo, que tiene acreencias, óyeme, acreencias hasta donde estuve revisando en estos días, hasta por 25 mil millones de dólares, cosa que no va a resistir jamás en la vida. Pero cuando esto se supo, también rimbombantemente Jorge Rodríguez dijo, los activos son nuestros y tal, devuélvanos la plata, devuélvanos los activos. ¿Qué mensaje está enviando Estados Unidos renovando la protección? Da un mensaje para dar tiempo a las negociaciones de la empresa Citgo con los acreedores, que ahorita en muy corto plazo son alrededor de 2.700 millones por Crystalex, ConocoPhillips, Siemens y Red Tree Investment. Ese paquete que está manejando el Wear Stacks en Delaware asciende ese monto, pero hay un paquete también que viene ya dentro, que están alrededor de 3.460 millones de dólares. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué dijo el Tesoro? Dijo, bueno, los bonistas, que son el PDVSA 2020, que fue un bono que se canjeó, que por el PDVSA 2017, que no aprobó la Asamblea Nacional de Venezuela y que fue demandado por Citgo, ¿verdad?, en términos de su validez como bono, y está en manos del juez federal del distrito, la jueza Catherine Polk-Falia de Manhattan, en la que ellos hicieron. Eso no ha habido todavía decisión sobre eso. Entonces, eso es lo que dijeron, están protegidos para que esos tenedores, esos bonos que están alrededor de 1.900 millones de dólares, no puedan ejecutarlo. Entonces, ¿qué han hecho? Dijeron, vamos a parar, vamos a seguir defendiendo los activos, pero aquí viene la capacidad de negociación de Citgo con estos acreedores. ¿Por qué? Porque aquí la pelea legal está perdida. O sea, eso definitivamente, si nos vamos a lo legal, Citgo está perdido. Aquí lo que hay es la parte política, que es la que ha actuado siempre para proteger los activos, ¿verdad? Entonces aquí quien tiene que tomar la decisión es Casablanca, para que a través del Tesoro se protejan los activos, no solamente por un mes, por 3 meses más, sino por un año más, hasta que no tengamos una elección libre, justa y competitiva, porque de otra manera estas presiones van a seguir actuando
y habrá un momento en que, tú sabes, la cuerda se jala tanto que se revienta y el juez de Delaware está como caimán en boca de caño, esperando que no tenga la protección para ejecutar. Ellos le dijeron en la autorización que le hicieron al juez que le iban a dar para poder liquidar las acciones en septiembre, pero esto le pospone otra vez un poquito hasta octubre. Pero están en ese mecanismo de conversaciones con los acreedores a ver si llegan a un acuerdo. Bueno, Antonio, te agradezco mucho haber estado en la entrevista. Creo que hoy, como siempre ocurre, pero hoy particularmente se nos quedaron como 40 temas para desarrollar. Totalmente de acuerdo contigo. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Espero que no sea tan lejana. ¿Eh? Un abrazo. Yo también. Un gran abrazo. Chao. Bien, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Ustedes paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Sí está de acuerdo conmigo en que hay desespero total. Y lo que les mostramos de Diosdado Cabello, yo sé qué es lo que hay por dentro. Si ya llegó a eso, agarren los vidrios rotos. Ya venimos con más.